Desde la bóveda celeste, cuando el fuego mutable de Sagitario se enciende, ocurre un fenómeno antiguo como las constelaciones, la verdad se vuelve intolerable para quienes han hecho de la ruindad su refugio. No es una persecución, es una gravitación. La flecha del arquero no busca herir, sino atravesar velos, y allí donde cae la máscara, los miserables sienten el vértigo de la exposición. El aire se aclara, la escena se ilumina, y el humo de la corrupción ya no encuentra dónde esconderse. Sagitario avanza con la risa franca de Júpiter detrás, expandiendo todo lo que toca. Expande la palabra, expande el sentido, expande la esperanza. Para los corazones torcidos, esa expansión es una tormenta. No porque Sagitario los nombre, sino porque al caminar deja huellas de coherencia que desmienten cualquier farsa. La coherencia es un espejo cruel para quien vive del engaño. En ese reflejo, los miserables se reconocen, al reconocerse, retroceden. El arquero no se detiene a señalar. Su mirada se eleva hacia horizontes amplios, hacia ideales que no caben en bolsillos pequeños. Esa sola orientación produce desbandada. Los corruptos necesitan sombras, rincones, complicidades silenciosas. Sagitario trae viento. Donde sopla, los papeles falsos vuelan, las promesas vacías se deshacen, y los pactos sellados en la penumbra pierden peso. El viento no acusa, simplemente limpia. Existe una antigua ley jupiteriana, todo lo que no crece con verdad se infla y estalla. Sagitario porta esa ley como estandarte invisible. Los miserables, expertos en inflar sin sustancia, presienten el estallido y huyen antes de que la risa del arquero los alcance. Porque hay una risa que no se burla, sino que desenmascara. Una risa que afirma la vida con tal fuerza que deja en evidencia a quien la traiciona. Cuando Sagitario entra en escena, el lenguaje cambia. Las palabras recuperan filo y sentido. Se habla de propósito, de viaje, de ética, de futuro. Ese idioma es impronunciable para quien se alimenta de atajos. El corrupto se ahoga en frases largas, en ideas amplias, en la simpleza honesta de decir lo que se piensa y pensar lo que se hace. La huida es un instinto de supervivencia, quedarse implicaría transformarse. El fuego sagitariano no quema por rabia, sino por claridad. Es una hoguera en lo alto de una colina, visible desde lejos. Quien ha construido su poder en túneles sabe que esa luz arruina los mapas secretos. Por eso se repliega, se dispersa, se disuelve. No hay duelo ni combate, hay distancia. Sagitario no persigue, continúa. Y en ese continuar, marca un ritmo que los miserables no pueden sostener sin abandonar sus vicios. Júpiter bendice el camino con oportunidades que se abren como puertas francas. La abundancia auténtica incomoda a quienes solo conocen el saqueo. Allí donde Sagitario siembra confianza, el corrupto no puede cosechar miedo. Allí donde se invita a pensar en grande, el miserable se siente pequeño. Y lo pequeño, cuando no quiere crecer, se esconde. Hay una épica silenciosa en esta huida. No se escucha el choque de espadas, sino el crujir de estructuras viejas que se quiebran al paso de la verdad. Sagitario camina con la espalda recta y la mirada lejos, y esa postura es un desafío involuntario para quienes viven encorvados sobre el botín. La rectitud no negocia. La rectitud no necesita permiso. La rectitud simplemente es. En los relatos antiguos, el arquero era también el maestro del camino. Enseñaba sin imponer, guiaba sin atar. Los miserables detestan los caminos abiertos porque no permiten controlar el tránsito. Prefieren laberintos. Sagitario dibuja rutas claras hacia cumbres altas. En esas rutas no hay peajes ocultos ni favores cruzados. Hay esfuerzo, hay mérito, hay sentido. Demasiada transparencia para quien comercia con sombras. Así, uno a uno, los ruines se apartan. Algunos murmuran, otros desacreditan, otros intentan distraer. Pero la flecha ya ha sido lanzada, no para alcanzarlos, sino para señalar un norte. Y el norte, cuando se fija con convicción, vuelve irrelevantes las trampas del sur. La huida se completa cuando comprenden que no hay escenario donde su teatro funcione bajo ese cielo despejado. Sagitario sigue, incansable, con la fe del viajero que sabe que el mundo es más grande que cualquier miseria. En su paso deja relatos que elevan, acuerdos que honran, risas que curan. Donde él se instala, la corrupción pierde oxígeno. Donde él habla, la mentira pierde idioma.
donde él confía, el miedo se queda solo. Y así, sin persecución ni violencia, la simple presencia del arquero convierte la huida de los miserables en una consecuencia natural del orden cósmico, como la noche que se retira cuando el sol decide salir. En los planos más sutiles del zodiaco, Sagitario no solo ahuyenta a los miserables por lo que revela, sino por lo que despierta. Hay una vibración particular en su fuego mutable que activa memorias dormidas en el alma colectiva, la memoria de la libertad. Esa activación es insoportable para quienes han edificado su identidad sobre la dominación, la manipulación o el sometimiento ajeno. Allí donde Sagitario pasa, algo recuerda que nació para expandirse, no para arrastrarse, y ese recuerdo es un enemigo mortal de toda estructura corrupta. Existe también una alquimia silenciosa en la forma en que Sagitario se vincula con el tiempo. Mientras los miserables viven atrapados en el cálculo inmediato, en la ganancia corta y el beneficio urgente, el arquero habita el largo plazo. Piensa en términos de legado, de sentido histórico, de caminos que continúan más allá de una vida. Esa relación con el futuro desarticula cualquier plan basado en la explotación momentánea. El corrupto no sabe negociar con el mañana, por eso huye de quien lo invoca. Sagitario es portador de una ética que no se predica, se encarna. No moraliza, no juzga, no baja línea. Simplemente actúa desde una coherencia interna que vuelve obsoletos los discursos vacíos. Los miserables, expertos en simular valores que no practican, se sienten desnudos ante esa encarnación. No hay argumento que pueda sostenerse frente a alguien que vive lo que cree sin necesidad de imponerlo. En lo épico, Sagitario representa al viajero que cruza territorios hostiles sin corromperse. Esa inmunidad es profundamente perturbadora para quienes creen que todo tiene precio. La incorruptibilidad no como rigidez, sino como fidelidad a una verdad interna, genera una grieta en la lógica del intercambio sucio. Frente a alguien que no se vende, el sistema de favores ocultos se derrumba por falta de interlocutor. Hay además una dimensión espiritual que raramente se nombra. Sagitario no solo apunta hacia horizontes externos, sino hacia una ley superior. Júpiter no es únicamente expansión material, es justicia cósmica, orden mayor, sentido trascendente. Los miserables presienten esa ley aunque la nieguen. Saben, en lo más hondo, que toda acción deja rastro y toda trampa termina siendo revelada. La presencia sagitariana acelera ese proceso, como si el tiempo moral se comprimiera. Huir es una forma de postergar lo inevitable. El humor sagitariano también cumple una función devastadora. No el humor cruel, sino la risa amplia que relativiza el poder falso. El corrupto se toma demasiado en serio porque su poder es frágil. La risa auténtica lo desarma. Frente a Sagitario, los títulos pesan menos, los cargos se vuelven disfraces, las jerarquías pierden solemnidad. Ese desarme simbólico provoca pánico en quienes necesitan imponerse para existir. En los vínculos, Sagitario crea espacios donde la verdad circula sin miedo. No obliga a hablar, pero habilita. En esos espacios, los silencios cómplices se vuelven incómodos y las mentiras empiezan a sonar desafinadas. El miserable detecta ese clima como una amenaza directa. No porque vaya a ser expuesto, sino porque ya no puede controlar el relato. La huida es una retirada estratégica ante un terreno donde la manipulación no prospera. Astrológicamente, Sagitario rige la visión, la fe y el sentido. Los miserables carecen de visión y desprecian la fe, porque ambas requieren confianza en algo que no se puede controlar. Donde Sagitario siembra sentido, la ruindad se marchita. No hay manera de parasitar un propósito genuino. No hay cómo contaminar una búsqueda honesta sin quedar en evidencia. En lo más profundo, la huida no es solo miedo, es reconocimiento. Reconocimiento de que existe una forma de vivir más grande, más limpia, más alineada con el orden del cosmos. Ese reconocimiento duele a quien ha elegido el atajo como modo de vida. Sagitario no los expulsa, los deja atrás. Y en ese dejar atrás, establece una frontera invisible entre quienes caminan hacia la expansión y quienes retroceden hacia la estrechez. Así, el arquero continúa su travesía, acompañado por la ley del crecimiento verdadero. No necesita victorias visibles ni enemigos derrotados. Su épica es la del camino abierto, la del fuego que ilumina sin consumir, la de la verdad que avanza sin gritar. Y mientras avanza, el mundo se reorganiza a su alrededor, lo noble se aproxima, lo falso se dispersa,
y los miserables, incapaces de sostener la altura vibratoria de ese fuego, desaparecen en los márgenes de su propia sombra. En capas aún más profundas del simbolismo cósmico, Sagitario actúa como un umbral. No es solo un signo, es un pasaje entre lo conocido y lo posible. Allí donde aparece, se activa una dinámica iniciática, todo lo que no está dispuesto a cruzar hacia una versión más elevada de sí mismo queda atrás. Los miserables no huyen únicamente por miedo a la verdad, sino porque la sola proximidad de Sagitario los coloca frente a una elección que no quieren asumir. Transformarse o desaparecer del camino. La huida es la negativa a evolucionar. El fuego sagitariano tiene una cualidad particular: no se acumula, se propaga. No se encierra, se desplaza. Esa naturaleza itinerante rompe con los sistemas cerrados donde prospera la corrupción. Los miserables necesitan territorios estáticos, reglas manipulables, jerarquías rígidas. Sagitario introduce movimiento. Y donde hay movimiento constante, los parásitos no pueden aferrarse. El viaje, físico o simbólico, es una purga natural. Existe también una relación directa entre Sagitario y la ley natural, distinta de la ley humana. No se trata de normas escritas, sino de principios universales, causa y efecto, coherencia, expansión alineada. Los ruines suelen burlarse de las leyes visibles, pero temen profundamente a las invisibles, porque no admiten sobornos ni excepciones. Sagitario encarna esa legalidad superior sin proclamarla. La hace evidente con su sola trayectoria vital. En lo épico, Sagitario es el portador del mito del héroe que no conquista territorios, sino conciencias. No somete pueblos, despierta espíritus. Esa épica es peligrosa para quienes gobiernan desde la miseria moral, porque un espíritu despierto no obedece por miedo ni se somete por conveniencia. La corrupción se sostiene sobre la resignación, Sagitario la dinamita con esperanza activa. Hay un aspecto raramente explorado: Sagitario no solo revela lo falso, sino que vuelve innecesario lo corrupto. Al mostrar que se puede avanzar sin trampas, sin cinismo, sin traición, deja sin justificación a quienes viven de ello. El miserable no solo queda expuesto, queda obsoleto. Y nada genera más pánico que la obsolescencia moral en un mundo que empieza a elevar sus estándares. La energía sagitariana también altera el ritmo interno de los entornos. Acelera procesos, precipita desenlaces, obliga a definiciones. Lo que podía sostenerse durante años en ambigüedad se vuelve insostenible. Los corruptos prosperan en la confusión y el retraso, Sagitario introduce claridad y urgencia existencial. No corre, pero tampoco se estanca. Ese ritmo descoloca a quienes necesitan tiempo para esconder pruebas, tejer excusas o manipular versiones. En el plano simbólico, la flecha de Sagitario no apunta a personas, sino a ideas. Apunta a creencias caducas, a dogmas convenientes, a relatos que justifican la mediocridad ética. Cuando esas ideas caen, quienes se beneficiaban de ellas pierden sustento. La huida es entonces ideológica antes que física, se retiran de los espacios donde ya no pueden imponer su narrativa. Sagitario también activa una fraternidad natural entre los honestos. No crea bandos cerrados, sino alianzas espontáneas basadas en valores compartidos. Esa red invisible es letal para la corrupción, que se alimenta del aislamiento y la desconfianza mutua. Donde Sagitario camina, la gente se reconoce, se anima, se fortalece. El miserable, incapaz de vincular desde la verdad, queda fuera de esa corriente vital. En una dimensión aún más sutil, Sagitario irradia sentido de propósito. No un propósito impuesto, sino descubierto. Ese hallazgo interno reorganiza prioridades, redefine ambiciones, desplaza deseos pequeños. La corrupción, que promete poder sin propósito, pierde atractivo. El miserable huye porque su oferta ya no seduce en un campo donde la gente empieza a querer algo más grande que el beneficio personal. La épica sagitariana no se escribe con sangre, sino con dirección. Es la épica del rumbo correcto sostenido en el tiempo. Frente a esa constancia, las estrategias miserables, basadas en el engaño momentáneo, se desgastan rápidamente. No pueden competir con alguien que avanza sin contradicciones internas. Así, Sagitario no necesita limpiar el mundo de miserables, el mundo comienza a limpiarse solo cuando su fuego está activo. No hay expulsión, hay selección natural del espíritu. Lo que vibra bajo no soporta la altura. Lo que miente no soporta la amplitud.
Lo que se encoge no soporta el horizonte. Y mientras el arquero continúa su marcha eterna bajo el amparo de Júpiter, el cosmos reafirma su equilibrio. La expansión auténtica encuentra su cauce, la verdad recupera su peso y la miseria moral, incapaz de sostenerse en un universo que tiende al sentido, se repliega hacia sus propias sombras. Sagitario sigue avanzando, no como un vencedor, sino como un recordatorio viviente de que la grandeza no se impone, se irradia. En el entramado más vasto del zodiaco, Sagitario cumple una función que va más allá de lo visible, actúa como catalizador de destino. Su presencia no solo mueve personas o circunstancias, mueve líneas temporales. Allí donde el arquero irrumpe, los acontecimientos dejan de girar en círculos y se alinean hacia un desenlace. Los miserables, que dependen del estancamiento y de la repetición viciada, perciben este realineamiento como una amenaza directa. No pueden sobrevivir en un escenario donde el destino vuelve a avanzar. El fuego de Sagitario posee una cualidad profética. No predice desde la adivinación pasiva, sino desde la lectura profunda de causas y consecuencias. Ve más lejos porque entiende la ley del crecimiento. Esta visión hace inútiles las estrategias de corto alcance. El miserable se mueve como un cazador nocturno, Sagitario, como un ave de altura. Desde esa altura, los engaños se ven pequeños, previsibles, casi infantiles. Esa lucidez no se anuncia, pero se siente, y provoca retirada. Existe también un fenómeno energético particular: Sagitario eleva el tono moral del entorno sin imponerlo. No exige pureza ni perfección, pero sí autenticidad. Esa exigencia silenciosa crea una presión interna en quienes viven fragmentados entre lo que muestran y lo que son. El corrupto vive dividido, Sagitario vive integrado. Esa integración es insoportable para quien ha hecho de la contradicción su hogar. En la épica invisible del cosmos, Sagitario representa al portador del fuego sagrado que no pertenece a ningún templo. Es un fuego libre, no institucionalizado, imposible de monopolizar. Los miserables necesitan controlar símbolos, apropiarse de discursos, administrar verdades a conveniencia. Sagitario rompe esa lógica al demostrar que el sentido no se concede, se descubre. Y lo que se descubre no puede ser confiscado. El arquero también encarna una relación distinta con el poder. No lo acumula, lo distribuye. Donde llega, otros se sienten capaces, inspirados, llamados a avanzar. Ese empoderamiento colectivo es letal para las estructuras corruptas, que dependen de la dependencia ajena. Cuando la gente empieza a confiar en su propio criterio, el miserable pierde su herramienta principal, la confusión inducida. Astrológicamente, Sagitario abre portales de expansión que no siempre son cómodos. Obliga a salir de narrativas pequeñas, de identidades limitantes, de excusas heredadas. Los ruines se refugian en la idea de que el mundo es así y no puede cambiar. Sagitario demuestra lo contrario con su simple desplazamiento. Donde pisa, el suelo se ensancha. Y donde el suelo se ensancha, las jaulas quedan expuestas. Hay una nobleza particular en la forma sagitariana de enfrentar la adversidad. No se victimiza, no se endurece, no se contamina. Aprende y sigue. Esa resiliencia alegre desconcierta profundamente a quienes solo saben resistir mediante la amargura o el cinismo. El miserable no entiende la alegría que no depende de la ventaja injusta. Ante ella, solo puede retirarse. En los relatos más antiguos del cielo, Sagitario custodia el límite entre lo humano y lo divino, entre lo instintivo y lo consciente. Esa custodia se manifiesta como un llamado constante a elevar la mirada. Los corruptos temen mirar hacia arriba porque allí no hay refugios ni excusas, solo verdad desnuda. Prefieren mirar al costado, negociar, desviar. Pero el arco siempre apunta alto, y esa dirección termina imponiéndose. También hay un efecto acumulativo en la marcha sagitariana. Cada paso refuerza el siguiente. Cada acto coherente crea campo. Los miserables, acostumbrados a operar en fisuras y grietas, descubren que el terreno se vuelve cada vez más compacto, más firme, más claro. No hay por dónde filtrarse. La huida se convierte en la única opción viable. Sagitario no destruye sistemas, los supera. No combate la miseria, la deja sin relevancia. Su mayor victoria es demostrar que existe una forma más amplia, más digna y más potente de transitar la vida. Esa demostración es silenciosa pero irreversible.
Una vez vista, no puede olvidarse. Así, en el gran movimiento del cosmos, el arquero sigue cumpliendo su rol ancestral. Avanza, expande, orienta. No mira atrás para comprobar quién quedó fuera. Sabe que todo lo que no pudo acompañar su paso no estaba listo para el horizonte que se abre. Y mientras su flecha siga trazando direcciones en el cielo, la miseria moral seguirá retrocediendo, no por castigo, sino por incapacidad de habitar un mundo que ha decidido crecer. En una dimensión todavía más profunda del arquetipo, Sagitario actúa como fuerza de desprogramación. Su energía no solo empuja hacia adelante, sino que desarma condicionamientos antiguos que se habían normalizado como inevitables. Allí donde la miseria moral se sostiene gracias a la resignación colectiva, Sagitario introduce una grieta luminosa, la idea de que no todo está perdido, de que no todo debe aceptarse. Esa idea, simple y poderosa, resulta intolerable para quienes prosperan en la desesperanza ajena. El miserable huye cuando percibe que ya no puede convencer a nadie de que no hay alternativa. El fuego sagitariano también tiene una relación íntima con la verdad dicha en voz alta. No es la verdad confesional ni la verdad acusatoria, sino la verdad que se nombra sin temor a las consecuencias. Esa palabra franca reorganiza el campo energético de cualquier entorno. Los corruptos dependen del silencio estratégico, del sobreentendido, del mejor no decir. Sagitario rompe ese pacto implícito no por confrontación, sino por naturalidad. Dice lo que es evidente. Y cuando lo evidente se dice, el artificio se derrumba. Existe además un componente de inocencia poderosa en Sagitario que rara vez se comprende. No es ingenuidad, es pureza de intención. Esa pureza es devastadora para la ruindad porque no puede ser manipulada fácilmente. El miserable no sabe operar con quien no actúa desde la sospecha ni desde el doble fondo. Frente a esa transparencia esencial, pierde ventaja, pierde control, pierde terreno. En el plano épico, Sagitario encarna al caminante que no se endurece pese a haber visto el mundo. Ha conocido la traición, la mentira, la injusticia, pero no se ha convertido en eso. Esa elección consciente de no volverse cínico es una de sus armas más temidas. La corrupción necesita justificar su existencia diciendo que todos son iguales. Sagitario desmiente esa narrativa con su sola forma de estar en la vida. Astrológicamente, Sagitario también rige la sabiduría que se obtiene por experiencia directa. No cree por dogma ni obedece por costumbre. Ha probado, ha viajado, ha contrastado. Esa autoridad natural no puede comprarse ni falsificarse. El miserable, acostumbrado a imponer autoridad desde el cargo o el miedo, se encuentra desarmado ante alguien cuya legitimidad nace del camino recorrido. Hay un aspecto poco explorado: Sagitario no solo expande hacia afuera, también expande hacia adentro. Invita a una honestidad interna que obliga a alinearse. Esa alineación genera paz, y la paz interior es incompatible con la corrupción. El miserable vive en tensión constante, en vigilancia, en cálculo. No puede sostenerse en un campo donde la gente empieza a actuar desde la calma y la claridad. El arquero también altera la noción de éxito. No lo mide en acumulación, sino en sentido. No lo mide en dominio, sino en coherencia. Esa redefinición vacía de contenido los trofeos del corrupto. Lo que antes parecía poder, ahora parece carga. Lo que antes parecía triunfo, ahora parece pobreza interior. Ante esa inversión de valores, la huida es casi automática. En los planos colectivos, Sagitario despierta una épica compartida. No promete salvación individual a costa del otro, sino crecimiento conjunto. Esa visión comunitaria es letal para quienes se benefician de la fragmentación. El miserable necesita dividir para reinar, Sagitario une sin uniformar. Crea diversidad alineada, no masas manipulables. Hay también una relación profunda con la confianza en la vida. Sagitario confía incluso en el movimiento mismo del caos, porque sabe que todo tiende al orden cuando se respeta la verdad. Esa confianza desconcierta a quienes solo creen en el control. El corrupto no confía, vigila. No fluye, retiene. Frente a alguien que avanza sin miedo a perder, su estrategia se vuelve inútil. En el mito eterno, Sagitario no es el que ajusticia, sino el que atraviesa. Atraviesa épocas, sistemas, mentiras, ciclos agotados. No se queda a administrar ruinas. Señala el próximo horizonte y sigue.
Los miserables, que se alimentan de estructuras en decadencia, no pueden seguir ese ritmo. Se quedan atrás, aferrados a restos de poder que ya no significan nada. Así, la huida no siempre es visible. A veces es un silenciamiento, una retirada energética, una pérdida de influencia. El corrupto sigue estando, pero ya no pesa. Ya no decide. Ya no marca rumbo. Sagitario no lo expulsa, simplemente ocupa un espacio más alto en la conciencia colectiva. Y mientras el arquero continúa su viaje bajo el pulso de Júpiter, el cosmos reafirma una verdad esencial: la expansión auténtica no admite miseria moral. No por castigo, sino por incompatibilidad vibratoria. La grandeza no persigue a la ruindad, la deja sin aire. Y en ese universo que vuelve a orientarse hacia el sentido, Sagitario permanece como faro en movimiento, recordando que avanzar con verdades, en sí mismo, la victoria más profunda. En el tejido más silencioso del orden astral, Sagitario opera como fuerza de restitución. No crea algo nuevo desde la nada, sino que devuelve a cada cosa su lugar natural. Allí donde la miseria moral había ocupado espacios que no le correspondían, el arquero restablece proporciones. Esa restitución no es violenta ni abrupta, es inevitable. Los miserables huyen porque perciben que ya no pueden sostener un protagonismo que nunca fue legítimo. El equilibrio vuelve, y con él, la expulsión natural de lo que estaba fuera de eje. Existe una relación profunda entre Sagitario y el karma, entendido no como castigo, sino como aprendizaje acelerado. Cuando su energía se activa, las consecuencias dejan de dilatarse. Lo sembrado empieza a mostrarse con rapidez. Para quienes han vivido de postergar, de desviar responsabilidades o de trasladar culpas, este acortamiento de los ciclos resulta insoportable. No hay tiempo para esconder errores ni para reinventar versiones. La huida es una reacción ante la inmediatez de la verdad. Sagitario también cumple un rol pedagógico a escala colectiva. Enseña sin adoctrinar, muestra sin imponer. Su lección principal es que la vida se vuelve más amplia cuando se vive con honestidad. Esa enseñanza práctica erosiona la narrativa del miserable, que necesita convencer de que la traición es necesaria, de que la corrupción es inevitable, de que la nobleza es ingenua. Cada acto sagitariano desmiente esa doctrina sin necesidad de confrontarla. En términos astrológicos más sutiles, Sagitario actúa como puente entre lo personal y lo transpersonal. Lleva la conciencia más allá del ego inmediato hacia una comprensión mayor del sentido. El corrupto vive encerrado en el yo pequeño, en el beneficio individual, en la ventaja momentánea. Cuando el campo se eleva hacia lo transpersonal, su lógica pierde validez. Ya no hay audiencia para su discurso. Ya no hay terreno fértil para su ambición estrecha. Hay un aspecto fundamental que raramente se desarrolla: Sagitario no teme perder. Su relación con la abundancia no depende de retener, sino de confiar en el flujo. Esa confianza es radicalmente opuesta a la mentalidad miserable, que acumula por miedo y controla por inseguridad. Frente a alguien que no negocia desde el temor a la escasez, la manipulación se vuelve inútil. No hay chantaje posible cuando no hay apego. En la épica del espíritu, Sagitario representa al guardián del sentido último. No del sentido impuesto, sino del sentido descubierto a través del viaje, la experiencia y la reflexión. Los miserables suelen vaciar de sentido todo lo que tocan, reduciéndolo a utilidad o beneficio. Sagitario devuelve profundidad a las palabras, a los actos, a las metas. Esa profundidad incomoda, porque obliga a responder a una pregunta esencial que el corrupto evita: ¿para qué? También hay una cualidad solar indirecta en Sagitario que ilumina sin exhibir. No necesita exponerse ni demostrar superioridad. Simplemente está alineado. Esa alineación crea un campo de referencia. En ese campo, lo torcido se nota más. No porque sea señalado, sino porque ya no puede pasar por recto. La huida ocurre cuando la comparación silenciosa se vuelve insoportable. Sagitario tiene además una relación especial con la frontera. No la frontera que divide, sino la que invita a cruzar. Es el signo del más allá, del horizonte siguiente. Los miserables viven defendiendo fronteras falsas para proteger privilegios injustos. Cuando Sagitario aparece, esas fronteras se revelan arbitrarias. El mundo se agranda. El control se reduce. El corrupto, que dependía de límites artificiales, pierde su ventaja estratégica. En el plano interno,
Sagitario despierta una ética del coraje. No el coraje agresivo, sino el coraje de vivir conforme a la verdad incluso cuando no conviene. Ese tipo de valentía es devastador para la ruindad porque no puede ser comprada ni intimidada. El miserable reconoce ese coraje como una amenaza directa a su sistema de premios y castigos. Ante lo incorruptible, solo queda retirarse. Hay también un efecto acumulativo en la conciencia colectiva cuando Sagitario marca el ritmo. Las personas comienzan a tolerar menos lo intolerable. No desde la rabia, sino desde la claridad. Lo que antes se aceptaba por costumbre empieza a resultar absurdo. Esa pérdida de tolerancia hacia lo ruin no se traduce en violencia, sino en desinterés. El corrupto deja de ser temido, luego deja de ser escuchado, y finalmente deja de ser relevante. Sagitario no destruye ídolos, los vuelve innecesarios. No derriba falsos líderes, los deja sin seguidores. Su fuerza no está en oponerse, sino en ofrecer una dirección más alta. Quien puede mirar más lejos ya no se conforma con migajas de poder. En la arquitectura invisible del cosmos, el arquero cumple una función esencial, recordar que la vida tiende al crecimiento con sentido. Todo lo que se opone a esa tendencia puede resistir un tiempo, pero no puede prevalecer. La miseria moral no es derrotada, es superada. Y así, mientras Sagitario continúa avanzando, fiel a su fuego y a su visión, el mundo se reordena a su paso. No porque él lo exija, sino porque la verdad en movimiento genera orden. Los miserables no caen, se quedan atrás. No son vencidos, se vuelven incompatibles. Y en ese desplazamiento silencioso, el cosmos reafirma una ley antigua y serena: allí donde el horizonte se expande, la ruindad no tiene dónde quedarse. En una capa aún más sutil del arquetipo sagitariano, aparece una fuerza que rara vez se nombra: la capacidad de integrar la sombra sin pactar con ella. Sagitario no niega la existencia de lo ruin ni finge que el mundo es puro. Ha visto la miseria moral de cerca, la ha atravesado, la ha reconocido como parte del paisaje humano. Pero no se identifica con ella. Esa diferencia es crucial. Los miserables necesitan que todos estén manchados para justificar su propio estado. Sagitario demuestra que es posible conocer la oscuridad sin convertirse en su portavoz. Esa madurez interior deja sin excusas a quienes viven atrapados en la degradación. Hay también una cualidad profundamente liberadora en la manera sagitariana de perdonar sin reconciliarse con la mentira. No guarda rencor, pero tampoco restituye poder a quien lo usó mal. Este tipo de perdón es incomprensible para el corrupto, que confunde la falta de odio con debilidad. Sagitario perdona porque no carga, no porque olvida. Y al no cargar, sigue avanzando. El miserable, que vive anclado a conflictos no resueltos, no puede seguir ese ritmo liviano. Desde una perspectiva cósmica, Sagitario actúa como activador de sincronicidades. Cuando su energía está presente, los encuentros dejan de ser casuales y los desenlaces adquieren sentido. Las piezas comienzan a encajar sin esfuerzo forzado. Para quienes viven manipulando probabilidades, alterando procesos y torciendo resultados, esta armonía espontánea es una amenaza. Ya no pueden atribuirse el mérito ni controlar el resultado. La vida fluye sin ellos. Existe además un rol iniciático que Sagitario cumple como mentor invisible. No guía desde arriba ni se coloca como salvador. Inspira desde el ejemplo y luego se retira. Esa pedagogía libre es incompatible con la lógica del miserable, que necesita dependencia, deuda, subordinación. Sagitario enseña a caminar solo, a pensar solo, a decidir solo. Y cuando las personas descubren su propia autonomía, los sistemas corruptos pierden su base de sustentación. En lo épico, Sagitario representa al exiliado voluntario de lo pequeño. No se exilia por rechazo, sino por fidelidad a algo mayor. Abandona territorios que ya no vibran con su verdad. Ese abandono no es huida, es elección consciente. Los miserables, en cambio, viven exiliados de sí mismos sin haberlo elegido. Cuando observan a alguien que se va con dignidad, sin resentimiento y sin mirar atrás, sienten el contraste doloroso entre libertad y encierro. Astrológicamente, Sagitario también rige los códigos éticos no escritos. Aquellos acuerdos invisibles que sostienen la convivencia cuando la ley no alcanza. El corrupto viola esos códigos porque cree que nadie los ve. Sagitario los encarna de tal forma que vuelven a hacerse visibles.
No como normas, sino como vibración. En su presencia, traicionar se siente más pesado, mentir se vuelve incómodo, aprovecharse pierde elegancia. El miserable huye porque su forma de operar deja de ser rentable incluso en lo simbólico. Hay un aspecto especialmente poderoso: Sagitario no compite. No necesita ganar para avanzar. Esa ausencia de rivalidad desarma por completo al corrupto, cuya identidad se construye en oposición constante. Sin enemigo, sin lucha, sin drama, el miserable queda sin narrativa. Sagitario no lo combate, lo ignora mientras crea algo mejor. Y esa indiferencia creativa es más devastadora que cualquier confrontación directa. En los ciclos largos, Sagitario es el signo que prepara el terreno para nuevos paradigmas. No los instaura, pero los anuncia. Es el heraldo del cambio de sentido. Los miserables, que se aferran a paradigmas agotados porque aún les sirven, perciben ese anuncio como una sentencia. No saben habitar el mundo que viene. Por eso intentan resistir, desacreditar, ridiculizar. Pero el futuro no se discute, llega. Y Sagitario ya camina en él. También hay una relación íntima entre Sagitario y la verdad interior dicha con alegría. No con solemnidad, no con sacrificio, sino con entusiasmo. Esa alegría es profundamente subversiva. La miseria moral se alimenta del cansancio, del desencanto, del hartazgo. Cuando alguien afirma la verdad con entusiasmo, sin amargura, sin resentimiento, el miserable pierde su principal argumento, que ser honesto no vale la pena. En lo más alto del símbolo, Sagitario recuerda que la vida es una travesía con sentido, no una trinchera. No se vive para sobrevivir, se vive para comprender, expandirse y contribuir. Esa visión eleva el estándar de lo posible. Y cuando el estándar sube, lo ruin no puede adaptarse. No por falta de oportunidades, sino por falta de voluntad de transformación. Así, la huida de los miserables no es un episodio aislado, sino un proceso continuo. A veces es física, a veces es simbólica, a veces es interior. Se retiran de espacios donde ya no pueden operar, de vínculos donde ya no influyen, de relatos donde ya no convencen. Sagitario no los expulsa, el mundo que ayuda a crear ya no les pertenece. Y mientras el arquero sigue avanzando bajo la expansión serena de Júpiter, el cosmos confirma una verdad profunda: la grandeza auténtica no necesita erradicar la miseria moral. Le basta con crecer más allá de ella. Donde hay horizonte, no hay encierro. Donde hay sentido, no hay corrupción que pueda arraigar. Y allí, en ese movimiento perpetuo hacia lo más alto y lo más amplio, Sagitario permanece como símbolo vivo de una épica silenciosa que transforma el mundo sin necesidad de imponerse. En la arquitectura más profunda del arquetipo sagitariano se manifiesta una cualidad que rara vez se reconoce: la capacidad de desactivar la mentira sin necesidad de confrontarla. Sagitario no entra en el juego del engaño para desmontarlo desde dentro, ni se desgasta discutiendo con quien ya ha decidido torcer la verdad. Su estrategia es más antigua y más poderosa: elevar el plano de la realidad. Cuando el nivel de conciencia asciende, la mentira no encuentra superficie donde adherirse. Los miserables huyen porque su lenguaje deja de tener eco, sus gestos pierden efecto y sus tácticas se vuelven burdas en un campo donde la visión es amplia. Existe también una relación íntima entre Sagitario y la memoria ancestral del espíritu. No la memoria personal, sino la memoria de lo que significa vivir con dignidad a lo largo de los ciclos humanos. Cuando su fuego se activa, esa memoria despierta en otros como un recuerdo olvidado pero verdadero. Los miserables temen ese despertar porque saben que no pueden competir con una verdad que no ha sido aprendida, sino recordada. Contra la memoria del alma, no hay propaganda que funcione. Sagitario introduce una noción radical de responsabilidad interior. No la responsabilidad impuesta por la culpa, sino la que nace de comprender el propio poder creador. Allí donde esta comprensión se instala, el victimismo se disuelve. Y el victimismo es uno de los principales refugios de la ruindad, porque permite justificar actos bajos bajo la excusa de la injusticia sufrida. Sagitario muestra que incluso en contextos adversos es posible elegir grandeza. Esa posibilidad deja sin coartada moral a quienes optan por la corrupción. En el plano épico, Sagitario es el arquetipo del portador de fuego que no se queda a gobernar la ciudad que ayudó a encender. Entrega la llama y sigue su camino. No busca tronos ni recompensas.
Esta renuncia al control posterior es profundamente desconcertante para los miserables, que solo ayudan cuando pueden cobrar luego. Frente a alguien que da sin reclamar dominio, el cálculo se vuelve inútil. Astrológicamente, Sagitario rige la fe entendida no como creencia ciega, sino como confianza lúcida en el proceso de la vida. Esa fe permite actuar sin garantías absolutas, avanzar sin contratos ocultos, comprometerse sin doble agenda. El corrupto, que necesita asegurar ventajas antes de dar un paso, se siente desnudo ante esta forma de moverse. No puede anticiparse, no puede manipular, no puede prever cómo controlar a quien confía en algo más grande que él. Hay también una cualidad profundamente sanadora en la risa sagitariana que aún no ha sido desarrollada del todo, su capacidad de desactivar el miedo colectivo. No ridiculiza el dolor, pero tampoco lo sacraliza. Al devolver ligereza al camino, Sagitario rompe el hechizo del terror que sostiene a muchos sistemas corruptos. El miserable gobierna desde el miedo, Sagitario camina desde la confianza. Donde la confianza se instala, el miedo pierde jurisdicción. En los vínculos humanos, Sagitario introduce una ética del encuentro honesto. No promete lo que no puede cumplir, no seduce desde la manipulación emocional, no construye lealtades basadas en deuda. Esta forma limpia de relacionarse deja en evidencia los lazos tóxicos que otros han normalizado. El miserable huye porque ya no puede enredar, ya no puede confundir afecto con control, ni cercanía con conveniencia. Hay un aspecto crucial en la dinámica de la huida: muchas veces los miserables no se alejan porque Sagitario los haya confrontado, sino porque ya no obtienen beneficio de su presencia. Cuando la ganancia desaparece, el interés se evapora. Sagitario no corta vínculos por resentimiento, sino por desalineación natural. Y esa desalineación es letal para quien solo se acerca cuando hay algo que extraer. En el plano colectivo, Sagitario reintroduce el valor del mérito auténtico. No el mérito como competencia despiadada, sino como consecuencia natural del esfuerzo consentido. Donde el mérito vuelve a tener valor, la corrupción pierde su principal atajo. El miserable, incapaz de sostener un camino largo y honesto, abandona espacios donde ya no puede saltarse el proceso. Sagitario también redefine la noción de autoridad. No como imposición jerárquica, sino como coherencia visible. La autoridad que nace de vivir lo que se dice es imposible de falsificar. Frente a ella, los títulos vacíos, los cargos inflados y las posiciones compradas se desmoronan. El corrupto huye porque su autoridad se revela prestada, frágil, dependiente del miedo o del engaño. En un nivel todavía más sutil, Sagitario actúa como guardián del entusiasmo vital. No permite que la experiencia del mundo apague el deseo de crecer, de aprender, de descubrir. Ese entusiasmo sostenido en el tiempo es una fuerza revolucionaria. La miseria moral se alimenta del desgaste, del cansancio, del ya da igual. Sagitario insiste, con alegría serena, en que siempre hay un paso más allá. Y esa insistencia es incompatible con la resignación. Así, la huida de los miserables no ocurre de una sola vez ni de manera espectacular. Es un desgaste progresivo de su influencia, una evaporación de su poder, una pérdida de relevancia. Dejan de ser temidos, luego dejan de ser escuchados, y finalmente dejan de ser necesarios. Sagitario no celebra su retirada, simplemente continúa avanzando. Y en ese avance constante, el arquero cumple su misión cósmica más profunda: mantener abierto el camino hacia lo alto cuando todo parece querer cerrarse. Recordar que la vida no está destinada a la estrechez ni a la miseria moral, sino a la expansión consciente. Allí donde Sagitario camina, el horizonte se ensancha. Y allí donde el horizonte se ensancha, la ruindad no encuentra refugio, no por castigo, sino porque no sabe vivir en la amplitud.